La herejía de Horus. Fulgrim, por Graham McNeill. Parte 3. Visiones de traición. Capítulo 11. En mitad de la vacía vastedad del espacio brillaba un diminuto punto de luz. Resplandecía como una joya colocada sobre un tapete de terciopelo. Era un destello doliente perdido en el cosmos en el que viajaba. Era una nave, aunque se trataba de una nave que nadie podría reconocer a excepción del remorador más diligente, y que además hubiera registrado las profundidades del Librarium Sanctus de Terra, en búsqueda de referencias relativas a la perdida civilización Eldar. La poderosa nave era en realidad un mundo astronave, y poseía una gracia y una elegancia con la que los armadores de Terra tan solo podían soñar. Su enorme fuselaje estaba realizado a partir de una sustancia que parecía hueso amarillento, y su forma daba la impresión de algo que más que haber sido construido, hubiera crecido. Unas cúpulas semejantes a piedras preciosas reflejaban la luz débil de las estrellas, y su interior irradiaba un resplandor parecido al fósforo, que salía a través de las superficies semitransparentes. Unos delicados minaretes se alzaban en forma de dispersos grupúsculos de marfil. Los extremos superiores resplandecían como la plata y el oro, y de los flancos de la nave sobresalían unas amplias torres de hueso donde estaba atracada una flota de elegantes naves parecidas a los antiguos galeones oceánicos. En la superficie del gigantesco mundo astronave se veían enormes conglomerados de habitáculos de diseños maravillosos, y una hueste de luces parpadeantes describía bellos trazados a través de las ciudades. La gran vela negra y dorada se alzaba a una altura gigantesca por encima del cuerpo principal de la nave, y captaba los vientos estelares mientras avanzaba por su rumbo solitario. El mundo astronave viajaba sin compañía, y cruzaba el vacío entre las estrellas como si fuera la última peregrinación de un actor anciano antes de caer el telón. Perdido en la inmensidad del espacio, el mundo astronave flotaba en la soledad más absoluta. Ninguna estrella iluminaba sus torres esbeltas, y, lejos del calor de cualquier estrella o planeta, sus cúpulas daban la oscuridad del espacio. Pocos aparte de aquellos que tenían unas vidas largas y melancólicas a bordo de la grácil nave planeta, podían saber que era el hogar de los escasos supervivientes de planetas abandonados eones atrás a mitad de una destrucción terrorífica. En aquel mundo astronave vivían Eldars, y uno de los pocos restos del pueblo de que antaño había dominado la galaxia, y que por un simple sueño habían sido capaces de destruir planetas y apagar soles. El interior de la cúpula de mayor tamaño de toda la superficie del mundo astronave relucía con un brillo pálido. Su superficie translúcida cubría una multitud de árboles de cristal que se alzaban bajo la luz de estrellas muertas mucho tiempo atrás. Unos senderos tranquilos serpenteaban atravesando el bosque reluciente. Sus trazados no los conocían ni siquiera los que caminaban por ellos. Una canción silenciosa resonaba por toda la cúpula, invisible y oída por nadie, pero deseada con anhelo por su ausencia. Los fantasmas de eras pasadas y de eras por llegar llenaban la cúpula, ya que se trataba de un lugar de muerte, y por una ironía perversa, de inmortalidad. Una figura solitaria se encontraba sentada con las piernas cruzadas en el centro del bosque, convertida en una mancha de oscuridad en la mitad de aquellos resplandecientes árboles de cristal. Eldrad Ultrat, vidente del mundo astronave de Ultwe, sonrió con melancolía a medida que las canciones de los videntes muertos mucho tiempo atrás le llenaban el corazón de alegría y de tristeza a partes iguales. Sus rasgos suaves eran alargados y angulosos, con ojos estrechos y almendrados, de mirada brillante, el cabello negro que le caía por encima de las orejas puntiagudas pero gráciles. Lo llevaba recogido en una larga coleta pegada a la parte posterior del cuello. Iba vestido con una larga capa de color crema y una túnica de un tejido negro y suave que llevaba ceñida en la cintura con un cinturón dorado, tachonado de gemas y decorado con runas complejas. La mano derecha de Eldrad estaba apoyada en el tronco de uno de los árboles de cristal, cuya estructura estaba cubierta de tracerías de luz. En sus profundidades se discernía un atisbo de rostros que flotaban en paz. En la otra mano empuñaba un largo báculo de vidente creado con el mismo material de la nave. Su superficie, cubierta de piedras preciosas, estaba cargada de energías poderosas. Las visiones le llegaban de nuevo y con más fuerza que antes. Sus sueños
lo inquietaban por su posible significado. Eldrad había guiado a su raza a través de los momentos de crisis y desesperación desde la época de la caída, una era sangrienta y siniestra en la que los Eldar habían pagado un terrible precio por su hedonismo y autocomplacencia. Sin embargo, ninguna de esas crisis se acercaba a la inmensidad calamidad que se sentía como una tormenta que se estuviera formando justo en el borde de su capacidad de visión. Una era de caos estaba a punto de llegar a la galaxia, tan calamitosa como la caída e igual de repentina, pero no podía verla con claridad. Sí, gracias a su viaje por la senda del vidente, había conseguido salvar del peligro a su raza en un centenar de ocasiones, a lo largo de los siglos, pero su visión había disminuido recientemente. Había perdido el don mientras se esforzaba por penetrar el velo que había descendido sobre la disformidad. Llegó a temer haberlo perdido por completo, pero la canción de los antiguos videntes lo había convocado a la cúpula, y le había aclamado el espíritu al mostrarle el sendero auténtico con el que dirigieron a través del bosque hasta ese lugar. Eldrad dejó que la mente saliera de su cuerpo, y sintió que las ataduras de la carne se quedaban atrás a medida que alzaba cada vez a mayor altura y con mayor rapidez. Pasó a través del hueso espectral palpitante de la cúpula y salió a la negrura fría del espacio, aunque su espíritu no sentía frío ni calor. Las estrellas destellaron por un momento al pasar a su lado, mientras viajaba por el gran vacío de la disformidad. Vio el eco de antiguas razas perdidas, las semillas de imperios futuros y el gran vigor de la última raza que se había forjado su destino entre las estrellas. Se llamaban a sí mismos humanos, aunque Eldrad los conocía con el nombre de Mon-Kai. Se trataba de una raza de individuos de vida corta y brutal, que se estaba extendiendo por el espacio como un virus. Habían conquistado su sistema solar, partiendo de la cuna de su civilización, y luego habían estallado dispersándose por toda la galaxia, en una enorme cruzada que había absorbido los fragmentos perdidos de su anterior imperio, y que había destruido sin piedad todo lo que se interpuso entre ellos. La increíble belicosidad y el arrojo de una tarea como aquella todavía sorprendía a Eldrad, y ya se veían semillas de la destrucción de la humanidad alojadas en su propio corazón. Era incomprensible que una especie tan primitiva fuera capaz de conseguir tanto, y que no se viera empujada a la locura por su increíble insignificancia en el gran esquema del cosmos. Pero estaban poseídos por una autoconfianza tan tremenda que sus mentes conscientes no eran capaces de captar la mortalidad en su insignificancia hasta que ya era demasiado tarde. Eldrad ya había contemplado la muerte de esa raza, con los campos empapados de sangre del mundo bautizado con el nombre utilizado para el fin de los días y la victoria final de su siniestro salvador. ¿Cambiaría su historia si conocieran su destino inevitable? Por supuesto que no, ya que una raza como los Mon-Kai jamás aceptaría lo inevitable y se esforzaría siempre por cambiar lo que no se puede cambiar. Vio la llegada de guerreros, la traición de los reyes y el gran ojo que se abría para liberar a los poderosos héroes legendarios atrapados allí, y que volvería a colocarse al lado de sus guerreros para la batalla final. Su futuro era la guerra y la muerte, la sangre y el horror, pero a pesar de ello seguirían avanzando, convencidos de su propia superioridad e inmortalidad. Y sin embargo, quizás su destino no era inevitable. A pesar de las matanzas y de la desesperación, todavía existía una esperanza. El ascua parpadeante de un futuro que todavía no escrito apareció en la oscuridad, con su luz rodeada por monstruos amorfos engendrados de la disformidad, armados con grandes garras y colmillos amarillentos. Eldrad se dio cuenta de que esperaban apagar esa luz con su simple presencia. Contempló el sueño difuso del futuro y vio que era posible que pasara. Vio a un gran guerrero de aspecto regio, un gigante protegido por una armadura de color verde marino, que llevaba engastado un gran ojo ambarino en la placa pectoral. Aquel individuo poderoso se abría paso combatiendo a través de una horda de no muertos, en un planeta repugnante repleto de podredumbre. Su espada abatía decenas de cadáveres con cada mandoble. La luz de la disformidad en las cuencas oculares podridas de los no muertos y la energía del señor de la podredumbre proporcionaba una fuerza feroz en las extremidades. El destino terrible de su raza flotaba alrededor de aquel guerrero, como un sudario suspendido en el aire, aunque él no lo sabía. El espíritu de Eldrad se acercó volando a la luz para intentar captar la identidad de aquel guerrero,
Las bestias de la disformidad rugieron y chasquearon las mandíbulas para atacar, con una ceguera absurda. Su forma espiritual. La disformidad burbujeaba bullente a su alrededor. Eldrad sabía que los monstruosos dioses de la disformidad no aceptarían su presencia, y que las corrientes del espacio disforme se esforzarían por hacer regresar de nuevo a su espíritu hasta su cuerpo. Eldrad luchó para mantenerse cerca de aquel atisbo de futuro, y extendió su visión de disformidad todo lo lejos que se atrevió. La mente se le llenó de imágenes. Una sala del trono inmensa, una gran figura semejante a un dios equipada con una centellante armadura de oro y plata, una cámara estéril situada en las profundidades de la montaña, y una traición de tanta enormidad que su alma ardió ante la tremenda magnitud. A su alrededor sonaron gritos de angustia, y se esforzó por sacarles algún sentido mientras el poder de la disformidad lo arrastraba para apartarlo de aquel secreto tan celosamente guardado. Se formaron palabras a partir de esos gritos, pero pocas de ellas ofrecían un significado o eran comprensibles, aunque su esencia ardió en su mente con una luz intensa. Cruzado, héroe, salvador, destructor. Pero brillando por encima de todas ellas, con un gran resplandor mucho más intenso, escuchó la expresión Señor de la Guerra. En la mitad de la quietud y la oscuridad llegó la luz. Una gigantesca columna de fuego semejante a la cola de un cometa apareció en el borde del sistema. Fue aumentando progresivamente de tamaño al mismo tiempo que su luminosidad y fuerza crecían. De repente, sin previo aviso, se expandió con la velocidad y la violencia de una explosión, y donde antes no había nada más que espacio vacío, apareció una poderosa nave estelar. Su casco de color púrpura y dorado mostraba los estragos provocados por los combates. Unos brillantes rastros de energía en desaparición flotaban en pos del orgullo del emperador, igual que algas que colgaran de una nave oceánica. El casco de la nave brilló debido al choque sufrido por la traslación del espacio disforme al espacio material. Una hueste de naves menores apareció tras la gran nave estelar con una serie de estallidos brillantes y torbellinos de luces de extraños colores resplandeciendo a su alrededor. El resto de la 28ª expedición completó la traslación al espacio material a lo largo de las 6 horas siguientes y se colocó en formación alrededor del orgullo del emperador. Una de las naves de la flota, la Corazón Orgulloso, no mostraba daños sufridos por la batalla en la estrella Carolis. Era la nave insignia del comandante general Eidolon, quien acababa de regresar de una misión de mantenimiento de la paz en el cinturón Satyr Lanxus, donde había librado una campaña inesperada junto a la 63ª expedición, la del Señor de la Guerra, en un planeta llamado Muerte. La 28ª expedición se había despedido de la Legión de las Manos de Hierro tras su grandiosa victoria sobre la Diásporex. Lo había hecho con gran tristeza, ya que las antiguas hermandades que existían entre ambas legiones se habían renovado, y otras nuevas se habían forjado en el crisol del combate de un modo que no se podía lograr en tiempos de paz. Los prisioneros humanos de la Diásporex fueron llevados al mundo humano más cercano, donde los entregaron al gobernador imperial para que los utilizara como mano de obra esclavizada. A los alienígenas los habían exterminado, y sus naves habían quedado destruidas por completo bajo andanadas casi a quemarropa del puño de hierro y del orgullo del emperador. Un destacamento de adeptos mecánicos se había quedado en la zona para estudiar lo que quedaba de las antiguas tecnologías humanas presentes en la Diásporex. Fulgrim les había dado permiso para que se reunieran con la 28ª expedición una vez habían terminado sus investigaciones. Así pues, una vez cumplidos los deberes y el honor que le debían a la 52ª expedición, Fulgrim dirigió su propia expedición hacia la región del espacio conocida en la cartografía imperial como la anomalía Pedrus, el objetivo original del Primarca tras la derrota de los Laer. Se conocía muy poco de aquella zona de la galaxia. Su reputación entre los viajeros estelares era muy mala, ya que las naves que entraban en esa región del espacio desaparecían para siempre. Los navegantes la evitaban, ya que las corrientes peligrosas y las mareas imprevisibles dentro del Immaterium hacían que fuera terriblemente peligroso atravesar esa zona. Los astrópatas incluso hablaban de un velo impenetrable que cegaba su visión de la disformidad. Lo único que se conocía procedía de los informes conseguidos por la única sonda que había sobrevivido y que había sido lanzada al inicio de la Gran Cruzada. Había regresado con una señal débil,
pero que indicaba que los sistemas locales de la región Pedrus albergaban numerosos planetas habitables listos para ser conquistados. La mayoría de las expediciones habían preferido no aventurarse en aquella región de fama tan siniestra, pero Fulgrim había declarado mucho tiempo atrás que ninguna zona del espacio quedaría fuera del alcance de las fuerzas del emperador. Que la anomalía Pedrus no hubiese sido explorada no representaba para los hijos del emperador otra cosa que un nuevo modo de demostrar su superioridad y perfección. En las salas de entrenamiento de la primera compañía resonaban el entrechocar de las armas y los gruñidos de esfuerzo de los astartes que allí luchaban. El viaje de 6 semanas hasta Pedrus le había proporcionado a Julius el tiempo necesario para asumir la muerte de Lycaon y los demás guerreros muertos de la primera, además de para entrenar a los combatientes recién ascendidos de entre los novatos y los miembros del Explora Auxilia, al rango completo de astartes. Aunque todavía debían de pasar por su bautismo de fuego, los había seleccionado sobre los métodos de lucha de los hijos del emperador, y les había transmitido su experiencia de su recién descubierto sentido de placer por la furia del combate. Ansiosos por aprender de su comandante, todos los guerreros de la primera se habían entregado a las nuevas enseñanzas con un entusiasmo que le agradó de sobremanera. En ese periodo de tiempo, también le había permitido recuperar las horas de lectura perdidas, y cuando no estaba con los guerreros de su compañía, se encontró en las cámaras de los archivos. Había devorado todas las obras de Cornelius Blake, y aunque había encontrado una gran iluminación en ellas, estaba seguro de que le quedaba mucho por aprender. En esos momentos, se encontraba desnudo de cintura para arriba, y metido en una de las jaulas frente a un trío de armazones mecanizados de combate. Las extremidades armadas de los tres permanecían inertes mientras él disfrutaba la emoción del combate que se avecinaba. Sin previo aviso, las 3 máquinas se activaron. Las articulaciones y montajes rotatorios fijados en el techo les permitían una casi infinita capacidad de movimiento alrededor de las tartes. Una extremidad acabada en una espada intentó partirlo en dos, y Julius se echó para un lado al mismo tiempo que se agachaba para esquivar una bola cubierta de pinchos dirigida contra su cabeza. Y una gran escata de metal se dirigía contra su estómago para atravesarlo. El armazón más cercano le lanzó una serie de tremendos ataques para aplastarlo con sus masas, pero Julius se echó a reír y les bloqueó todos con sus antebrazos. El dolor le hizo sonreír al mismo tiempo que le propinaba una patada a su atacante con tanta fuerza que lo arrojó hacia atrás. La tercera máquina le lanzó un golpe lateral contra la cabeza. Él pivotó al recibir el impacto, echó la cara hacia un lado y giró sobre sí mismo. Notó el sabor de la sangre en la boca y volvió a reír. Le escupió un chorro de saliva sanguinolienta a la primera máquina, que se abalanzaba de nuevo contra él para asestarle un golpe letal. La hoja cruzó el aire y el filo le hizo un corte en el costado. Agradeció el dolor y se echó casi encima de su oponente para propinarle una serie de golpes tremendos. El metal se partió y el armazón resultó arrancado de la montura en el techo. Mientras disfrutaba la destrucción de su enemigo, un fuerte impacto en el lado de su cabeza le hizo caer de una rodilla. Allí sintió como nuevas sustancias químicas en su sangre le bombeaban nuevas fuerzas en su respuesta. Se puso de pie a la vez que la espada bajaba hacia él y le propinó un fuerte golpe seco con la palma de la mano en la parte ancha de la hoja, de modo que la partió en dos. Una vez rota el arma, Julius se pegó a la máquina y la rodeó con los brazos en un tremendo abrazo de oso. Luego la hizo girar sobre sí mismo en el instante que el tercer armazón intentaba golpearlo con los 3 pinchos de hierro. Los 3 perforaron el armazón que sostenía, que soltó un chorro de chispas y quedó destruido. Lo echó a un lado y se dispuso a enfrentarse contra la última máquina, sintiéndose más vivo que nunca. Todo su cuerpo vibraba con el placer de la destrucción, incluso el dolor de las heridas era igual que un tónico que le recorría las venas. La máquina dio vueltas a su alrededor con movimientos prudentes, como si se diese cuenta del nivel mecánico de que se había quedado sola. Julius amagó un puñetazo con la mano, y el armazón se apresuró a echarse a un lado. El capitán giró sobre sí mismo en un veloz movimiento y le propinó una tremenda patada en el lado que la dejó inmovilizada a la máquina. Sacudió la cabeza y se dispuso a dar un salto sobre la punta de los pies mientras esperaba que la máquina se reiniciara.
pero ésta permaneció inerte, por lo que comprendió que la había destruido. Se sintió decepcionado de repente. Abrió la puerta de la jaula de entrenamiento y bajó al suelo. Ni siquiera había empezado a sudar y la emoción que había sentido al enfrentarse a las 3 máquinas ya no era más que un recuerdo lejano. Julius cerró la jaula de entrenamiento. Sabía que ya habrían enviado a un servidor para que reparara los armazones dañados, así que se dirigió hacia su sala de armas particular. En las salas que estaban entrenando decenas de astartes, ya fuesen prácticas de combate o simplemente con ejercicios físicos para mantener la perfección de sus cuerpos, el régimen estricto de potenciadores químicos y la superioridad genética mantenían a los cuerpos de los astartes en una condición física óptima. Pero muchas de las drogas que se estaban añadiendo a los dispensadores de las máquinas de tipo Mark IV requieren estimulación física previa para comenzar a reaccionar con el metabolismo del cuerpo receptor. Al abrir la puerta de su sala de armas, el olor a aceite lubricante y el polvo para pulir le asaltó el olfato. Las paredes eran de hierro sin decoración alguna. A lo largo de una de ellas estaba el camastro, también de estricta sencillez. Su armadura colgaba de un soporte al lado de un pequeño lavabo, y la espada y el volter se encontraban en un armario situado a los pies de la cama. La sangre y las heridas causadas por las máquinas de entrenamiento ya se había coagulado, así que tomó una toalla del colgador situado al lado del lavabo y se la quitó del cuerpo antes de tomarse en su camastro y preguntarse qué hacer a continuación. Tenía una estantería múltiple de metal al otro lado de la cama. Allí guardaba 3 de las obras dignas Carcassi: Reflexiones y Odas, Meditaciones sobre el héroe elegaico y Exaltación de la unidad. Unos libros que hasta hacía poco le habían proporcionado gran placer cada vez que los leía. En esos momentos les parecía vacío y sin sentido. Al lado de las obras de Carcassi había 3 volúmenes de Cornelius Blake, que le había proporcionado Evander Tobías. Alargó una mano para tomar uno de ellos y leer algo más de una de las obras del sacerdote caído. El libro que tomó se llamaba El libro de Urizen, y era el menos denso de los libros de Blake que había leído hasta ese momento. Además, tenía un prefacio con la biografía del autor escrita por un anónimo. Aquel prólogo era muy útil para entender el resto del libro. Julius sabía que Cornelius Blake había sido muchas cosas en su vida: artista, poeta, pensador y soldado, antes de decidirse entrar al sacerdocio. Blake había sido un visionario de su infancia, y por lo que sabía, sus visiones consistían en un mundo ideal donde todos los sueños y los deseos se cumplían, y se esforzó por plasmarlos en sus pinturas, en su prosa y en sus acuarelas acompañadas de textos poéticos. El hermano pequeño de Blake había muerto mientras combatía en una de las numerosas guerras que azotaban los cónclaves nordafricanos, algo que según el biógrafo lo había empujado al sacerdocio. En una época posterior de su vida, Blake atribuyó el mérito de sus técnicas revolucionarias de impresión iluminada a su hermano muerto mucho tiempo atrás, ya que proclamaba que se las había revelado en un sueño. Incluso mientras ejercía el sacerdocio, una vida que Julius sospechaba que había adoptado como un modo de refugiarse, las visiones de deseos prohibidos y de poderes místicos volvieron para acosarlo. De hecho, se decía que cuando el sacerdote supremo de esta orden vio por primera vez a Blake, cayó muerto en cuanto le puso los ojos encima. Blake se recluyó en la iglesia de una de las anónimas ciudades de Urs, y fue allí donde se convenció de que la humanidad podría aprovechar los esfuerzos que él había realizado. Así que se dedicó a perfeccionar el modo en que podría conseguir llevar a cabo sus creencias. Julius había leído mucha poesía de Blake, y aunque no era un erudito hasta él, sabía que buena parte de sus poemas no poseían ni trama ni prosa, ni una ritma ni una métrica claras. Lo que para Julius en sí tenía sentido era la creencia de Blake en la futilidad de negar cualquier clase de deseo, por extravagante que fuera. Una de sus revelaciones principales había sido llegar a la comprensión de que el poder de la experiencia sensual era necesario para la creatividad y el progreso espiritual. No había que negarse ninguna experiencia, ni se debía de reprimir ninguna pasión alguna. No había que darle la espalda a ningún horror y tampoco dejar ningún vicio sin explorar. Sin esas experiencias no había forma de avanzar hacia la perfección.
Atracción y repulsión, odio y amor, todo era necesario para desarrollar la experiencia humana. De esas energías en conflicto era donde salía lo que los sacerdotes de su orden llamaban el bien y el mal. Blake no tardó en darse cuenta de que esas palabras no eran más que conceptos sin sentido, cuando se les comparaba con la promesa del desarrollo que se podía conseguir cumpliendo todos los deseos humanos. Julius se echó a reír al leer aquello, ya que Blake había sido expulsado de su orden religiosa por practicar sus creencias con cada vigor en los callejones traseros, en los prostíbulos de la ciudad. No había vicio que estuviera por debajo de él, ni virtud que estuviera por encima. Blake creía que el mundo interior de sus visiones pertenecía a un nivel superior al de la realidad física, y que la humanidad debía crear sus ideales a partir de ese mundo interior más que del mundo primitivo de la materia. En su obra hablaba una y de otra vez de cómo la razón y la autoridad constreñían e impidían el crecimiento espiritual de la humanidad, aunque Julius sospechaba que aquello no era más que un reflejo de sus sentimientos hacia el gobernante de Urs, un rey guerrero llamado Shan Kal, que buscaba dominar todas las naciones de la tierra mediante una opresión brutal. Defender la filosofía semejante en esos tiempos como aquellos olía y mucho a locura, pero Julius se resistía a considerar a Blake un demente. Después de todo, sus ideas habían atraído a muchos seguidores que lo aclamaban por considerarlo un gran místico, destinado a llevar a la humanidad a una nueva era de pasión y libertad. Julius recordó haber leído en los afronismos de Pandorus Seng, un filósofo que había servido en la corte de uno de los autócratas del bloque ionésico. Se había declarado a favor de los místicos y del modo que exageraban las verdades que en realidad existían. Según la definición de Seng, un místico no podía exagerar una verdad que fuese imperfecta. Había apoyado más todavía a individuos como aquellos al decir: llamar loca a una persona porque ha visto fantasmas y ha tenido visiones es negarle su dignidad, ya que no se le puede incluir en categorías de una teoría racional del cosmos. A Julius siempre le había gustado las obras de Seng y sus enseñanzas sobre cómo los místicos no aportaban dudas o acertijos, puesto que esas dudas y acertijos ya existían con anterioridad. El místico no era la persona que creaba los misterios, sino quien los destruía con sus obras. Los misterios de que Blake buscaba destruir eran los que impedían a la humanidad alcanzar su pleno potencial y comprender la esperanza de un futuro mejor. Todo esto lo colocó en una posición frontal a las filosofías desprendedoras de individuos como Shan Kal y el déspota Callaghan, unos tiranos que predicaban en un descenso inevitable al caos, un lugar terrorífico que antaño había sido el seno de toda la creación y que, inevitablemente, acabaría siendo su tumba. Blake utilizó la belleza como una ventana a ese futuro imaginado y maravilloso. De los pensadores contemporáneos suyos, tomó las ideas de la simbología alquímica y llegó a creer, al igual que lo hacían los herméticos, que la humanidad era un microcosmos de lo divino. Comenzó a leer de un modo voraz y llegó a ser un experto en la tradición ortográfica y pictográfica, la neopalítica y la hermenéutica, la cabalística, además de acabar conociendo a fondo los escritos sobre la alquimia de los eruditos como Erigenia, Paracelso y Boheme. A Julius no le sonaba ninguno de esos nombres, pero estaba seguro de que Evan der Tobías lo ayudaría a encontrar sus obras si era necesario. Una vez armado con todo ese denso conocimiento, el gigantesco entramado de mitologías de Blake tomó una forma de su mayor poema, el libro de Urizen. Esta obra épica comenzaba con la caída del hombre celestial en el torbellino de la experiencia, lo que Blake llamaba los valles oscuros del propio ser. La humanidad se esforzó a lo largo del libro en la tarea de transformar sus pasiones mundanas en la pureza de lo que Blake llamaba lo eterno. Para ayudar en ese proceso cósmico avanzara, Blake personificó la esencia de la revolución y de la renovación en un agitador apasionado, un ser al que llamó Orco. Y Julius se rió por lo apropiado del nombre. Se preguntó si Blake había previsto la aparición de los Piles Verde y el azote en el que se convertirían al infestar la galaxia. Según el poema, la pérdida de la gracia por parte de la humanidad la había separado de la divinidad,
y a través de las eras se había esforzado por reunirse de nuevo con lo divino. El alma humana quedaba desintegrada en el poema y tenía que reconciliar cada elemento de su ser en el camino de regreso a lo eterno. Lo que era un eco de un mito que había leído sobre las tumbas egipcias. En esa leyenda se hablaba de un dios antiguo llamado Osiris, que había sido desmembrado al comienzo de los tiempos, y de la obligación de los humanos de reunir las partes desmembradas para conseguir llegar de nuevo a la unidad espiritual. Julius se dio cuenta de que las obras de Blake eran una voz original y propia en mitad de una época llena de convencionalismos e incapaz de aceptar semejantes filosofía libertaria, enfrentando unas fuerzas de la opresión que eran invencibles mediante la razón. Blake se había visto obligado a recurrir a una imaginería violenta y a la fuerza de sus poderes como místico. Se convirtió en lo que los estamentos del orden no podían permitir, una fuerza espiritual perturbadora que incitaba a los humanos a despertar sus propias pasiones para cambiar y crecer. El conocimiento no es más que una percepción del sentido, le dio Julius en voz alta. La permisividad es la fuente de todas las cosas en la humanidad y la única traba que le impone la naturaleza. La consecución del placer definitivo y de la experiencia del dolor son el final y el propósito de toda la vida.